Les saludo nuevamente en el amor del Señor, agradecido de la oportunidad en su gran misericordia de poder hoy compartir la palabra del Señor con ustedes. Le pido solamente que tenga su Biblia en el Salmo 103. Voy a leer esta vez del 1 al 14. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. De los muchos pecados que pueden brotar de nuestra carne, aún siendo hijos de Dios, la ingratitud es probablemente uno de los más llamativos para nosotros como hijos de Dios. Porque el hombre natural, con todos sus afectos corrompidos, sus inclinaciones corrompidas, su corazón lejos de Dios, él es desde su esencia siempre un egoísta, una persona centrada en sí mismo, y por eso es también un malagradecido respecto de Dios. Eso es lo que se espera del hombre natural que no ha venido a la fe de Cristo. Son esos 9 leprosos. El Señor sana a 10, solo uno vuelve a darle gracias. Y el Señor le dice a este leproso samaritano que había sido sanado: ¿y dónde están los demás? Esos 9 demases que son ingratos son el hombre natural, o deberían ser solamente ellos, porque es natural para ellos ser personas no agradecidas, ingratas. Pero si pensamos hoy solamente en nosotros que estamos aquí sentados esta mañana, hijos de Dios que hemos nacido una nueva vida, personas que poseen promesas maravillosas, que estamos esperanzados de que viviremos en un reino eterno e inconmovible con nuestro Dios, que éramos extranjeros, peregrinos, ajenos a toda esperanza de salvación, pero que hoy podemos ser contados como parte del pueblo de Dios. Estos somos por la misericordia de Dios, pero ¿sabes qué? Somos también muy prontos de olvidarnos de todo esto y darle la espalda al Señor, a pesar de todo lo que Él nos ha dado. Ejemplos: tan pronto como un diagnóstico nos amenaza, los agradecimientos empiezan a cesar. La economía se estrecha, las alabanzas ya no fluyen de la misma manera de nuestra boca. Alguien nos ofendió, peor, la alegría cesa, nos amurramos, como podríamos decir nosotros. Hay un poco de lluvia, de mal tiempo, faltamos a la iglesia, no pasa nada. Me siento un poco mal, me duele un poco la cabeza, lo mismo, falto a la iglesia, no pasa nada, tendré otra oportunidad, podemos pensar. ¿Y para qué hablar del pecado y de sus tentaciones? Cada quien tiene las suyas, algunas son más evidentes que otras. Pero lamentablemente somos capaces de, en una actitud de estrepitosa ingratitud, volvernos del rostro de nuestro Dios para ir de nuevo a sucumbir y relacionarnos íntimamente con el pecado. Eso es un acto de ingratitud. Y esto que acabo de decir no es más que la mínima prueba acerca de algo de lo que el salmista tenía mucha claridad. Y es que nosotros somos personas muy olvidadizas.
y que tendemos a olvidarnos de los actos de gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Pero esto, y termino esta introducción con este llamado, no debe ser así. Debemos volver nuestra mirada al consejo de su palabra para que toda esta ingratitud sea reemplazada por gratitud y una constante vida de adoración a Dios. Una persona agradecida del Señor está expectante del día del Señor porque anhela llegar lo antes posible para compartir con los santos las alabanzas al Señor. El ingrato no le importa llegar tarde y perderse un canto. Es un canto más. Es un momento más. El ingrato no tiene problema en no conectarse con lo que estaba diciendo el hermano Marcelo antes de cantar o con lo que estaba diciendo el hermano Miguel. El ingrato puede estar aquí, puede mover la boca, pero su corazón no está alabando al Señor. Ahora tú podrías estar aquí escuchando esto como todos los demás, pero tu corazón podría estar divagando y pensando en cualquier cosa. Eres un ingrato de lo que el Señor quiere hablar. Eres un ingrato respecto de lo que el Señor quiere decirte y de la gracia que está demostrando para contigo. Por lo tanto, el llamado de esta mañana es: volvamos a posar nuestros ojos en Dios, admirarlo como lo más precioso que podemos tener y adorarle por las grandezas de su gracia. De hecho, pensaba algo que a veces suele pasar, y lo entiendo, que el volumen está muy fuerte, que esto está muy despacio, tantas cosas, y podrías perderte 1, 2, 3 cantos y te empiezas a enojar. ¿Quién perdió? Tú perdiste, porque era el momento para que adoraras al Señor. Así que adora al Señor. Después, si quieres, dime, ya muy fuerte, esto, perfecto, lo vamos arreglando. Es difícil lograr cosas como esas, pero no te pierdas el momento de adorar al Señor. Vamos al texto. Comenzamos con la primera parte y lo vamos a estructurar con 4 declaraciones acerca de cómo la gracia nos lleva a algo. Lo primero es que la gracia de Dios nos impulsa a la alabanza. Una de las particularidades de este Salmo, el 103, es que está totalmente centrado en algo positivo, en cómo debemos contemplar la grandeza de Dios y adorarle. En otros salmos, normalmente el salmista va yendo por diferentes situaciones, tribulaciones, angustias, pérdidas, deseos de venganza justa en algunos momentos, y luego llega hasta el momento de adoración, de volver su rostro ante este Dios de gracia. Pero el Salmo 103 es pura gracia, es pura gratitud, es pura alabanza, es puro reconocer cómo Dios es bueno. Y aquí toma y comienza a estimularse a sí mismo, y luego hacia el final, en la parte que hoy no meditaremos, incluso a toda la creación con él, de que es bueno adorar a Dios. ¿Por qué? Porque las grandezas de su gracia sobreabundan para sus hijos, para aquellos que temen y ponen sus mandamientos por obediencia, en obediencia. David tiene claro algo que no podemos olvidar ninguno de nosotros, que es el propósito de nuestra existencia. Y es que fuimos pensados, tú y yo, desde antes del tiempo, desde antes de la creación, para que fuéramos personas que glorifican el nombre de Dios. Para nosotros como cristianos evangélicos, la voluntad de Dios no es ningún misterio y el propósito de nuestra vida no es nada oculto. Estamos aquí para alabanza de la gracia de Dios, para alabanza de Dios. Déjame darte 2 textos. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios 1:11 y 12 dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Para esto hemos sido nosotros creados. Por lo tanto, no solo tenemos la hermosa posibilidad de alabar a Dios por su grandeza y su misericordia, sino que tenemos el deber de hacerlo. Y cuando somos negligentes respecto de agradecer a Dios, de darle gloria al Señor, eso es un acto pecaminoso en sí mismo.
Si viniste aquí y te has farreado la oportunidad de darle gloria al Señor y de agradecer, estás pecando porque estás yendo en contra del propósito por el cual el Señor te ha creado. Por eso es que David está dispuesto a gritarle a su propia alma: alma mía, bendice al Señor. ¿Y cómo no hacerlo? Piensa el salmista, si todas sus misericordias y bondades lo han rodeado, y para donde sea que él mire, él puede ver una demostración de la gracia y la misericordia de Dios. Y creo que no es diferente para nosotros como lo fue para David. Cuando bendecimos a Dios, es evidente que no estamos nosotros dándole a Dios algo que Él no posea, como cuando Él nos bendice y nos da todo lo que nosotros no tenemos. Cuando le bendecimos, le hacemos parte a Él de todo el bien que nosotros podemos poseer. En este caso, de un corazón y de unos labios que rebosan alabanza y gratitud. ¿Quieres bendecir a Dios? Adora a Dios, obedece a Dios, proclama sus alabanzas y reconoce que Él es la única fuente de gracia que te tiene en pie, que Él te dio de un agua viva que salta en ti para vida eterna. Dale gracias, reconócele en todos tus caminos, porque Él ha sido bueno. Bendice, alma mía, al Señor. Segundo, la gracia de Dios es la fuente de toda bendición. La gracia de Dios nos impulsa al agradecimiento y la alabanza. Y la gracia de Dios es la fuente de toda bendición. Y esto ya lo miramos de los versos 3 en adelante hasta el 5. La gracia de Dios ha obrado en nosotros una multitud de beneficios. Y David, que este es su salmo, los resume de una hermosa manera. Él puede alabar a Dios por su gracia y su bondad, porque a través de ella él ve 4 cosas que él ha hecho, que Dios ha hecho con él y ha hecho con nosotros. Hemos sido perdonados, hemos sido sanados, hemos sido rescatados y somos fortalecidos. Hemos sido perdonados, hemos sido sanados, hemos sido rescatados y somos fortalecidos. Eso es una forma de agrupar los beneficios de la gracia de Dios. Entonces, como has sido perdonado, sanado, rescatado y fortalecido, que tu alma bendiga a tu Señor y no olvide ninguno de todos estos beneficios. Y Él inicia sabiamente esta recopilación de beneficios que han colmado su alma por la bendición o el beneficio principal del cual los demás derivan o nacen. Y esto es que Dios ha perdonado todas sus maldades, que Él ha perdonado todas sus iniquidades. Y es que no hay un beneficio mayor para cualquiera persona que haya venido a este mundo que esto, que un ser tan justo, santo y puro como Dios haya decidido mirarte con tierna misericordia, siendo tú un pecador terrible. Es el regalo más grande e inmerecido que hemos podido tener. Que nosotros, con las vidas que hemos vivido, con las miles, cientos de miles de veces que hemos rechazado su gracia, que nos hemos opuesto a su voluntad, aún así, aún habiendo conocido al Señor y habiéndole sido porfiados y rebeldes tantas veces, aún así tú y yo podamos estar aquí sentados este domingo en paz para con Dios. Eso es algo sencillamente impresionante. Te lo digo por parte mía, con lo que yo he hecho y con el conocimiento que he tenido del Señor, si Dios abriera la tierra y me tragara, no estaría cometiendo ningún acto de injusticia. Pero así como yo, tú que también has fallado al Señor, puedes estar sentado aquí en paz para con Él. Y para contextualizar estas declaraciones de misericordia, necesito también mostrarte algo. Dios tiene un carácter santo, justo y también muy severo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ese es un Dios airado con aquellos que actúan impíamente. El Salmo 5, 4-6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. No pueden los insensatos estar delante de tus ojos.
Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidades, maldades, pecados, desobediencia a Dios. Destruyes a los que hablan falsedad. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Ese es Dios. Proverbios 6, del 16 al 19, dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y ojo con esta, y el que siembra discordia entre hermanos. No podemos tomarnos a la ligera la santidad, justicia y severidad de Dios. No nos conviene hacerlo, no porque vivamos en un tiempo de gracia, no porque el Señor haya sido tan misericordioso con nosotros, podemos olvidar el carácter santo, justo y severo de Dios. Por eso existe un infierno donde personas irán a padecer por la eternidad, y creemos que así es, porque la justicia y la santidad de Dios demandan la existencia de un infierno. Y como dijo un pastor una vez, y tiene mucha razón, si el infierno arde, no es porque Dios no está allí, es porque Dios está allí. Y por eso el infierno es terrible. Es el justo juicio de la santidad de Dios ardiendo y consumiendo a los pecadores no arrepentidos. Eso es difícil decirlo, pero por lo mismo te digo, no te olvides de cuán severo y justo puede ser Dios, para que al mismo tiempo te goces y te deleites en que Él te haya mirado con misericordia. Y esos perversos, esos que corrían para hacer el mal, éramos tú y yo. Y David también lo asume así y también lo sabe. David y todos nosotros fuimos estos pecadores cuyo pecado, rebeldía, obstinación, iniquidad se había elevado en aroma de juicio delante del Señor. Pero resulta que, fíjate en esto, aunque no lo buscamos, aunque no hicimos nada más que ofenderle y traer pecados delante de Él, Él nos alcanzó y nos atrajo con cuerdas de amor, y Él derramó de su gracia sobre nuestros corazones, perdonándonos, como dice el salmista, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, no algunas, no las que cometimos antes de oír el Evangelio, no, Él nos ha perdonado todas, absolutamente todas nuestras maldades, solo por causa del gran amor con que nos amó. Entonces, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo olvidar las riquezas de su perfecto amor si hemos sido perdonados de todas nuestras maldades? Decimos entonces: bendice, alma mía, al Señor. Y ahora que hemos sido perdonados, podemos mirar cómo la gracia del Señor sigue avanzando y alcanzando todos los rincones del universo y de nuestra propia existencia. Y aunque es cierto, el salmista habla de la sanidad, nuestra salud física nos ha mostrado muchas veces la misericordia de Dios a través de nuestra propia fragilidad. Hemos sido enfermos muchas veces, hemos sido sanados muchas veces. Pero esta salud, hermanos, siempre va a tener un final, siempre. Y ese día este cuerpo sufrirá la corrupción de la muerte y va a volver al polvo. Eso es una verdad. Por eso es que si Él dice, Él perdona todas tus iniquidades y luego sana todas tus dolencias y enfermedades, no se puede estar limitando a un concepto de salud física, aunque el propio David lo hubiera vivido y nosotros lo hemos vivido muchas veces. Pero esa salud física sí tiene un final. Mas la enfermedad del alma, esa que devastaba y corrompía todo nuestro ser y nuestro corazón, esa enfermedad, escúchalo bien, ha sido sanada completamente y de raíz. El tumor de la muerte ha sido extirpado y la salud del alma ha sido asegurada para siempre. Los ojos ciegos que no veían nada más que muerte, ahora pueden fijar sus ojos en el Altísimo Dios y contemplar su gloria. Los pies malformados que nos llevaban a caer, hoy hacen sendas derechas en el camino de la obediencia a Dios.
Y esa boca tuya y mía que solo escupía ofensas y maldiciones, ahora bendice a otros cuando se abre y proclama alabanzas a su Dios. Entonces, ¿cómo no alabarle si Dios ha transformado toda nuestra podredumbre y muerte en vida verdadera? Bendice, alma mía, a este Dios que te ha sanado. Y ahora el salmista sigue avanzando e indaga en las profundidades que la gracia ha alcanzado para llegar hasta el lugar del que hemos sido rescatados. Él es el que rescata de la fosa nuestras vidas. Y aquí, hermanos, aunque no todos hemos alcanzado el mismo punto de profundidad del pecado, ninguno de nosotros estaba en las cercanías del favor de Dios. Ninguno. Hayas nacido en el Evangelio y de pequeñito te hayas conducido más o menos en un grado de obediencia, o hayas llegado hace un año y te diste la vuelta larga por el mundo, ni el uno ni el otro estaban más cerca del favor de Dios. Ninguno. Porque nuestro pecado nos había hundido en el foso de la ruina y nos había despojado de toda dignidad, llenándonos de culpa, injusticia y condenación. Así que no te jactes de tu origen y del tiempo que llevas en la iglesia de manera alguna. Le era más fácil a un viajero a pie llegar a la luna que a cualquiera de nosotros el llegar a la presencia de Dios sin ser consumidos por su ira. Allí yacíamos tú y yo, en el más hondo de los abismos, desde donde jamás nadie ha podido salir por su propia fuerza, su propio mérito o determinación. Pero Dios, como dice el pastor Julio, que le encanta, que es rico en misericordia, y por causa de ese gran amor con que nos amó, Él mismo hizo un camino para ir a buscarnos al foso que era nuestra habitación, para sacarnos de allí. Y no solo nos saca, ni siquiera es que tendió una cuerda para que nosotros fuéramos. Él fue hasta el fondo del abismo, nos toma, nos echa encima. Me imagino a nosotros diciendo, no quiero. Y el Señor dice, yo quiero, nos echa sobre sus hombros. Él nos saca del abismo y no se limita a sacarnos de allí, sino que cuando nos saca de allí, nos corona de favores y misericordias. Allí estábamos nosotros. Esa era nuestra vida y nuestra habitación. La total corrupción y condenación. Pero ahora hemos sido perdonados, sanados, rescatados y limpiados. El pastor MacArthur, hablando sobre este salmo, dice que la corona de favores es una expresión del amor de Dios a través de una relación de pacto para con ese hijo. Si Él te puso esa corona, nadie te la va a quitar, porque Él la puso. No por lo que tú hiciste, no por la decisión que tomaste, sino por lo que Él hizo. Ahora que nos perdonó, nos sanó, nos rescató, nos limpió, Él mismo es nuestra fortaleza, y por medio de su Espíritu cada día nos imparte el vigor y el aliento que necesitamos para permanecer en pie en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, Él es nuestra fortaleza. Y dime que no es cierto esto. ¿No será que alguna vez alguno aquí sentado de nosotros estuvo desgarrado en dolor y entre lágrimas le dijo, Señor, no puedo más con esto? Pero aquí estás hoy, pensaste que no podías, pero el Señor te sostuvo y lo sigue haciendo. Y no fue por tus méritos, no fue por la calidad de tu fe, no fue por tu oración, fue su perfecto y fiel amor. Pensaste que no podías. Yo puedo, dice el Señor, y yo estoy contigo. Su presencia favorable está con nosotros donde quiera que vayamos, incluso cuando nos escondemos a pecar. Él sigue allí, hermanos. Lo decía el hermano Bastián la semana pasada.
Por tanto, dice Pablo en 2 de Corintios, no desmayamos. Antes bien, aunque este hombre va decayendo exterior, el hombre interior se renueva de día en día. Entonces, ¿cómo no alabarle? Bendice, alma mía, al Señor que te ha rescatado y te ha coronado de favores. Tercero, de los versos 6 al 11, la gracia de Dios también ahora nos revela el carácter compasivo de Dios. Aquí el salmista nos lleva a meditar sobre cómo este carácter compasivo le lleva a hacernos tanto bien. Y ofrece algunas ideas maravillosas sobre cómo nosotros, mejor dicho, ofrece ideas maravillosas que no pueden dejarnos pasivos e indiferentes. Lo primero es que Él guarda a los suyos en medio de la opresión. Él es justo todo el tiempo. Y aunque a nuestro alrededor hayan personas cometiendo fechorías e injusticias, Dios no está de acuerdo con ellos. Y su mano no se acortará cuando tenga que juzgar todas estas fechorías. Eso no lo olvides. El Señor juzgará todas las injusticias, sobre todo aquellos que oprimen a su pueblo. El pueblo de Israel y David mismo habían sido benefactores directos de este Dios que guarda y se compadece de sus hijos en medio de la opresión, en medio de la tribulación. Él es y ha sido el pronto auxilio en las tribulaciones. Y como proclama Isaías 49:13, cantad cielos y alégrate tierra, prorrumpid en cánticos montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos se compadece. Dios es compasivo, su carácter es de compasión. Y ese carácter compasivo de Dios le inclina con un especial favor a aquellos que están en medio de asedio, opresión, persecución, aflicción. Y cada creyente que ha partido de este mundo en medio del fuego del martirio y la persecución tiene un espacio reservado para ser consolado eternamente por su Dios. Por eso iban cantando. ¿Cuántas historias hemos oído de los mártires que iban a la muerte? Los iban a meter a un horno de fuego y ellos cantaban de gozo. Sabían que morían por la mejor causa, la causa más justa. Y si aún no me crees, escucha lo que dijo Jesús muchos años después de que David escribiera este hermoso salmo. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados del Señor, ante este recordatorio del carácter compasivo y misericordioso del Señor, tenemos que responder con gozo y alabanza. Tenemos que hacerlo. No se trata que cuando alabamos al Señor vamos a terminar todos llorando y gritando y desordenándonos. No es eso, pero no te vayas al extremo. Estás adorando a Dios. Y si Él te dio una emoción y si te emocionas en un canto, está bien que corra una lágrima, está bien, el Señor está aquí y esto es real. No estoy leyendo una letra de un himno que no me importa, no estoy cantando algo que otro escribió, estoy adorando al Dios de toda gracia y nos sobran razones para responder con gozo y alabanza. Y por si te faltan razones, te leo del 8 al 11 nuevamente. Fíjate lo que dice. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Entonces, ¿qué podría yo agregar a una descripción tan hermosa como esta sobre el carácter del Señor? Solo puedo decir, ese Dios es el que hoy tú adoras y sirves, y bien haces cuando le adoras. Un Dios que cuando perdona no lo hace como tú.
que la tienes ahí un poquito guardada y sí, esta vez la guardo, pero 2, 3, oye, ya, pues me las he hecho. El Señor no es así. Él perdona de verdad. Y uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras, Salmo 35, dice, escúchalo bien, porque su ira es solo por un momento, su favor por toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene el grito de alegría. Qué hermoso es servir a este Dios. Nos disciplina, sí. Sentimos azotes por momentos de nuestra vida, sí. Pecamos y hay consecuencias, sí. Pero nada como lo que merecen nuestros pecados, nada. Entonces puedes ver su gracia, cómo te colma de favores y beneficios. Si es así, entonces tú también dile a tu alma, adora al Dios que en vez de tratarme según mis pecados y de pagarme según mis iniquidades, sea dispuesto a guardar su enojo y a retener su justo juicio para darme de su bendito amor. Si eres de los que temen al Señor y lo obedecen, entonces gózate, pues su misericordia se ha derramado como una fuente inagotable sobre tu vida. Y cuarto, del 12 al 14 vemos que la gracia de Dios nos hace hijos de Dios. Esta es la expresión última y definitiva de lo que la gracia de Dios es y hasta dónde puede llegar. Porque Dios podría habernos perdonado, haber compartido su reino con nosotros y eso sería maravilloso, tremendo. Pero no es solo eso. El Dios 3 veces santo, el dueño y Señor del universo, ha decidido no solo perdonar nuestros pecados, no solo coronarnos de favores, salud, misericordia, sino que también se ha dispuesto a hacer de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pobres y miserables pecadores ajenos a su pueblo y a sus pactos. A estos pobres y miserables los toma, los limpia y los transforma en sus propios hijos, miembros de su gloriosa familia, para siempre, para toda la eternidad. Por esto entonces, y para lograr hacernos parte de su familia, Él tiene que obrar algo respecto de nuestro pecado y nuestra maldad. Y así es como arranca el camino de la salvación, cuando Él, en palabras del salmista, toma todas nuestras transgresiones, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y las aleja de nosotros, como lejos está el oriente del occidente. Para poder habitar con Él en la gloria de su perfecta santidad, es necesario que nuestros pecados sean justificados. Y eso hizo Él por nosotros. Si piensas llegar al cielo lejos de la justicia de Dios, con todos tus pecados, por muy buena disposición que pretendas para aquel día, estás totalmente perdido. Entonces Él dice, yo los voy a justificar, yo voy a tomar sus pecados y los voy a lanzar lejos para poder habitar con ustedes. Yo los santificaré como mi pueblo, yo lo haré. Entonces, ¿cómo no exclamar junto al salmista? Esto es el Salmo 32 del 1 al 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado somos, hermanos, de que el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos culpe por nuestro propio pecado. Y ahora, justificados, nuestros pecados han sido apartados de nosotros. El Dios de toda gracia ya no nos inculpa de pecado. Viene Él, se nos echa encima, nos abraza compasivamente como un padre lo hace con su hijo. Y esta figura del amor del Padre para con sus hijos es una hermosa y sabia elección por parte de David. Porque aunque siempre va a ser cualquier forma de demostrar algo acerca de Dios con un ejemplo humano, siempre queda corto, siempre hay limitaciones. Aún así, el día de hoy, aún para nosotros, esta ilustración es muy clara y muy efectiva, porque aún en este mundo caído en el que habitamos,
podemos ver, apreciar, vislumbrar lo hermoso y fiel que es el amor de un padre o de una madre para con sus hijos. Basta con que pensemos las muchas maneras y veces en que tú y yo ofendimos a nuestros padres, les fallamos y aún así ellos nos siguieron amando, cuidando y entregándose por nosotros. Es hermosa la ilustración del amor del padre con sus hijos. Y esto refuerza esa tierna y hermosa manera en que el Padre está dispuesto a amarnos a cada uno de nosotros. Y es que así es el Señor. Un relato maravilloso que vemos en Oseas 11 del 1 al 4 me ayuda a reforzar esta idea en sus mentes. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es una figura hablando de Dios y su pueblo. Cuanto más los llamaban los profetas, ya este es su pueblo, los profetas de Dios están atrayéndolos a Dios. Cuanto más los profetas llamaban a este su pueblo, tanto más se alejaban de ellos. Dios los llama, les da profetas, matan los profetas, sacan los profetas, desprecian a los profetas, se alejan de ellos, van a donde Baal y empiezan a sacrificar y a los ídolos ofrecen incienso, es decir, adoración. Fíjate, Dios tiene a su pueblo y su pueblo está obrando de esta manera. Dice él, sin embargo, y hablando de su pueblo, dice, yo enseñé a andar a Efraín, lo tomé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje y con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas y me incliné y les di de comer. Qué hermoso es el amor de Dios. Eso es lo que un padre hace por sus hijos. Y qué hermoso que el Señor nos trate de esta manera. ¿Habrá un beneficio más grande que nos pueda conmover a la adoración que sea mayor a este? El Dios omnipotente, creador, dueño del universo, decide hacernos parte de su propia familia. A nosotros, que no somos más que polvo, solo somos polvo, dice David. Él sabe que la compasión de Dios no está determinada de ninguna manera por nosotros mismos. No hay ningún acto que nosotros hayamos hecho que contribuya a que Dios se incline a nuestro favor. No es que valgamos algo, no es que tengamos algo en nuestras manos o una capacidad que el Señor vio y que le interesa de nosotros. No, tú y yo somos polvos. Ayer éramos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Habremos pasado. Somos polvo. Esa es nuestra realidad. Y perdóname sobre todas las visitas si pensaron que aquí íbamos a decir cosas como eres el campeón, ¿cierto? Eres lo más grande. El Señor tiene un plan maravilloso. Somos polvo. No valemos nada por nosotros mismos. Pero aún así saben que Él se acuerda de que somos polvo. Y esta es una increíble declaración de gracia. Aquel que ha establecido su trono en los cielos, como sigue avanzando el Salmo, y cuyo reino domina sobre todo, ese Dios ha decidido, sin ningún otro estímulo, aparte de su propia y grande misericordia, hacernos bien. Entonces, por favor, no te olvides que si hemos gustado de su gracia, entonces ahora no nos hace falta absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por algo que hice? ¿Por la calidad de mi fe, de mis obras, de mi arrepentimiento? No, si yo sospecho que yo soy uno de los favoritos del Señor, al menos aquí en la iglesia. No, yo sé que yo soy de los que está primero, por eso el Señor me responde las oraciones, yo sé. Es solo porque la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Todo está en Él, hermano. Y este mensaje busca que pongas tus ojos en Él, solamente en Él y en cómo Él ha podido amarte a pesar de quién tú eres y quién tú has sido.
Y cuando digo quién tú has sido, es especialmente pensando en aquellos que llevamos años quizás conociendo a Dios y sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, sino que hemos hecho lo malo. Aquellos que quizás llevamos tiempo en la iglesia y seguimos sirviendo como piedra de tropiezo para otros, más que para ser personas que bendigan. Él se acuerda de tu condición, Él sabe tu nombre, Él te puso así, Él conoce tu vida, Él te la dio, Él conoce tu levantar y tu acostar, Él se aseguró que esto ocurriera, Él se acuerda de ti, Él se compadece de tu humana condición y se deleita en tener misericordia para contigo. Los ángeles miran y harán su mejor esfuerzo por entender, pero ellos son sin pecado. Entonces, Señor, vienen ante ti, te ofenden y los perdonas y tienes misericordia. Y el Señor dice, me deleito en tener misericordia porque ellos son mis hijos. Puedes ver la gracia de ser un hijo de este Dios de amor en misericordia. Entonces, si es así, por favor, dile a tu alma, alma mía, bendice a tu Dios. No te acortes en adorar su nombre. Cierro con 2 puntos para concluir. Si este sermón terminara sin lo que yo voy a decir aquí, estaría incompleto. Y sé que más de alguno ha estado esperando esta mención. Porque falta algo que es lo que hace posible que todo esto ocurra. ¿Sabías, y por favor concéntrate, que para que el Padre pudiera poner sobre tu cabeza una corona de favores, primero tuvo que tomar a su propio hijo y ponerle una corona de espinas? ¿Sabías que para saciar de bienes tu boca, el unigénito Hijo de Dios tuvo que beber vinagre en medio de su agonía? ¿Sabías que mientras hoy tú eres sanado y rejuvenecido y fortalecido y acompañado y rodeado de la presencia de Dios, el Cristo de Dios fue herido hasta la muerte? Que mientras tú eras rescatado del foso de la condenación, el Hijo de Dios en la hora de su aflicción fue abandonado por todos sus amigos. Y más duro aún, por su propio Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Jesús colgando de la cruz. Él fue abandonado para que tú y yo seamos rescatados. Y finalmente, ¿sabes que para que tú hoy no seas tratado conforme a tus propios pecados, hubo uno que sí fue tratado de esta manera? Y que fue hasta la muerte de la cruz por pecados que no eran suyos y que eran tuyos. La pieza faltante, podríamos decirlo de alguna manera ilustrativa, que completa y le da sentido al Salmo 103, está en Isaías 53, que dice así, hablando de Cristo: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Se acuerdan que fuimos sanados? Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
¿Entiendes por qué puedes ser perdonado? ¿Por qué puedes ser rescatado? ¿Por qué puedes ser amado? ¿Por qué puedes ser fortalecido? Porque hubo uno que careció de ese perdón, que fue Cristo en la cruz. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cristo es el siervo fiel del Padre que pudo cumplir la ley de Dios a plenitud, en perfección. No se halló mal alguno, no se halló falsa alguna, no hubo pecado alguno, no hubo desobediencia alguna. Si lo querían juzgar, testigos falsos. Era imposible encontrar defecto. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el que vivió la vida en obediencia perfecta a la ley de Dios. Cristo es la simiente de la mujer que habría de derrotar a la muerte y a Satanás. Cristo es el Cordero Pascual sin defectos, cuya sangre cubriría los pecados de los hombres. Cristo es el Mesías prometido que habría de librar a su pueblo. Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cristo es el pan del que aquellos que comen nunca más tendrán hambre. Cristo es la luz que alumbra este mundo. Él es la resurrección, Él es la vida. Él provee del agua verdadera. Toma de esa agua y no tendrás sed jamás. Cristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y solo Él es quien hace posible que la gracia y el favor de Dios retengan para siempre el juicio y no seas eternamente consumido por tus pecados. Es Él quien ha provisto el pago definitivo que la justicia de Dios requería de tu propia vida. Y solo por medio de Él tú hoy puedes ser hecho un verdadero hijo de Dios. Si ya eres un creyente, entonces no mires hacia otro lado. No des por sentado el alto precio que fue pagado para tu bendición. Contempla al Hijo de Dios ofreciendo su vida perfecta y justa por tus pecados y adórale de corazón. Y si no eres un creyente aún, si aún no te has entregado a Él, a Cristo, la pregunta es, ¿qué esperas? ¿No entiendes acaso lo que está en juego? ¿Vas a seguir calculando el costo que pueda tener venir al Señor? Y esto es muy importante. Hay muchas personas que saben de esto y empiezan a calcular y dicen, sí, puede ser, pero voy a tener que dejar tantas cosas que amo. Si vas a seguir calculando el costo, estás perdido. Ríndete ante este Dios de gracia que te ofrece su gran e incomparable misericordia solo si vienes a Él por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. Oye el llamado del Evangelio aún en estas palabras: arrepiéntete de tus pecados y corre al Señor Jesucristo. Oigan el tierno llamado que también vemos en el Salmo 34:8, que dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Sé que a lo mejor hay personas que en el mundo lo están pasando bien, que las cosas funcionan. Y a lo mejor eso será así hasta el final de tus días. Pero ven y prueba qué bueno es el Señor. No se trata que dejes todo ahora como una condición para la fe, pero cuando vengas a la fe te vas a ir dando cuenta cómo todo comienza a caer por su propio peso. Lo importante ahora es que vengas a Cristo y te arrepientas de tus pecados, pruebes y veas que el Señor es bueno. Y finalmente, el llamado de este salmo nos debe ayudar a combatir nuestra ingratitud para que la reemplacemos por alabanzas. Abandona la soberbia, amado creyente. Esa soberbia que te ha llevado a perder el asombro respecto de lo que Dios ha hecho contigo. No vuelvas a dar las cosas como naturales, por sentado. Porque sabes, no es natural ni normal que un Dios como nuestro Dios venga y haga morada contigo. No es natural que mientras tú duermes el Rey del universo esté preocupado y te esté cuidando.
No es ni siquiera humanamente razonable que este Dios perfectamente santo y justo, en vez de consumirte a la primera por tus pecados, venga y te corone de favores y de misericordias, perdonando todas tus maldades. No lo des por sentado, ni tu ropa, ni tu casa, ni tu familia, ni tu comida, ni tu estufa, ni tu cama, tu agüita caliente, el aire que respiras, el agua que bebes, son favores de un Dios que te rodea. Y por medio de Cristo Él te hace su verdadero hijo, te imputa y te regala la justicia de Cristo y te permite ser para siempre un miembro de su familia. Entonces, amado hermano, por favor, esfuérzate cada día por vivir en el asombro de que Dios te haya escogido para darte su amor. Y Él no ha sido escaso al amarte. Dio a su Hijo para alcanzarte a ti. Entonces tú no puedes ser escaso en adorar su grandioso nombre. Haz todo lo necesario para vivir una vida de agradecimiento y de alabanza. Si está en ti, no faltes a un culto más. No te calles en una alabanza más y agradece cada día a este Dios que es digno de ser glorificado. Únete al salmista y di también con tus propias palabras: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les animo a enamorarse cada día más de este Dios del que vale la pena estar enamorado, de entregarse sin reservas. Puedes más, yo sé que puedes más, todos podemos más. Lucha contra el pecado, corta lo que hay que cortar, abandona lo que no te permite crecer. Haz todos los esfuerzos necesarios para que puedas crecer en la gracia de Dios y entregarte con todo hasta a su divina presencia por medio de Cristo. Oremos al Señor. Amado Dios, ¿qué más pudiéramos decir en este momento que agradecerte por tu gran misericordia? Porque has sido tan bueno, tan misericordioso, porque nos has coronado de favores y de misericordias. Hoy tu iglesia te adora una vez más. Y te pido que nos ayudes. Si hay incrédulos oyendo aquí en su casa, en algún momento, oh Dios, que vengan a ti, porque tú les atraes, Señor. Que no calculen más el costo y simplemente se entreguen con todo, sin reservas, porque vale la pena, porque eres bueno. Trae salvación sobre sus vidas, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Sé que si me miran a mí o a otros cristianos evangélicos, pueden tener razón en tener dudas, porque nosotros no somos los mejores representantes de la bondad de tu nombre, pero que te puedan ver a ti. Eres bueno, Señor. Y a nosotros, Señor, a quienes ya hemos creído en tu glorioso nombre, anímanos a no ser escasos a la hora de adorarte y que nuestra vida sea una vida de continua adoración, gratitud, que las alabanzas fluyan de nuestra boca, no solo en el culto, sino que todos los días de nuestra vida, cuando oramos, cuando oímos una alabanza, en cualquier momento, ser personas que te agradecen. Porque sé que si estamos agradecidos va a haber muy poco espacio para tanto pecado y tantas cosas que de pronto hacemos de ingratos que somos. Perdónenos por esto. Ayúdenos, Señor, perdone mi propia torpeza, Señor, y a pesar de mí, usted bendiga mucho a mis hermanos, Señor. Que esta bendición alcance a toda tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.